Muy bien, pues hoy es una oportunidad también para poder acercarnos a la palabra y hoy voy a estrenar el púlpito que está muy bien. La verdad que, Angelito, has hecho un buen trabajo, ¿eh? Gracias al Señor por los artífices también, ¿no?, que tenemos en medio del pueblo de Dios. Así que, bienvenidos todos, vamos a acercarnos a la palabra y hoy me gustaría que pudiéramos acercarnos a un pasaje que nos habla también de Abraham y aquel que es considerado el padre de los creyentes según la palabra. Romanos habla de que él es el padre de los creyentes y evidentemente por la experiencia, por su propia vida, por su propia fe, por su propia entrega, es llamado así, ¿no? Y es un ejemplo para todos nosotros y es un ejemplo del cual me gustaría en esta mañana que pudiéramos acercarnos a él para aprender algunas lecciones y encontrar cómo era su fe, qué hacía de particular su fe y su vida y evidentemente cómo podemos nosotros también aplicarlo a nuestras propias vidas. ¿Quién aquí diría que necesita más fe para su vida? Levanta tu mano si lo crees. Si tú crees que necesitas más fe para tu vida, si crees que tienes ya suficiente, no la levantes. Pero si crees que necesitas más, pues hay un modelo del que tenemos que aprender. Para aquellos que habéis levantado la mano y decís que necesitáis más fe. Es la vida y el ejemplo de Abraham. Él es un ejemplo para nuestras vidas. Y es un texto el que me gustaría en esta mañana que pudiéramos meditar en Romanos capítulo 4, a partir del verso 18 especialmente, hasta el 21. Y vamos a meditar en esta mañana una parte. No va a dar tiempo a comentarlo todo, a compartirlo todo, pero sí una parte de este pasaje, dentro de un capítulo donde Pablo está tratando de resaltar, de confirmar que la salvación no es una realidad que hemos recibido o que hemos ganado por nuestros méritos, por nuestras buenas obras. No es algo que nosotros hemos ganado porque somos buena gente. La salvación no es algo que nosotros hemos merecido y que por lo tanto lo hemos recibido. No hemos sido justificados porque somos buena gente. No podríamos ser la buena gente que Dios quiere que seamos. No hay nadie que sea tan buena gente que llegue a ser perfecto y pueda cumplir las expectativas, la perfección que Dios espera. No hay nadie. La salvación no somos salvos por ser buena gente. Aquellos que, no sé si hay aquí alguien, pero si hay alguien que crea que puede ser salvo por ser buena gente, está muy equivocado. Eso es lo que dice Romanos 4. No nos salva el ser buena gente, nos salva la fe. Somos justificados por la fe. Solo la fe. Es lo que dice las Escrituras. Todo el capítulo 4 va a resaltar precisamente eso. Cómo no fue la ley, el cumplimiento de la ley lo que salvó a Abraham, porque incluso la ley fue dada 430 años más tarde. Lo que realmente destacó la vida de Abraham fue su fe en lo que Dios había dicho. Su fe, su confianza en lo que Dios había prometido. No en sus propios deseos, no en su propia intuición, no en su propio sentimiento, en lo que Dios dijo. Eso fue lo que justificó a Abraham. Y eso es lo que ha estado diciendo todo el capítulo 4. Y llega ahora al versículo 18, o el versículo que vamos a meditar en esta mañana, y lo que va a resaltar Pablo es que Abraham ha sido justificado por confiar, por fiarse, por creer a Dios, por lo que él dice es cierto, y vivir de esa manera, no movido por sus sentimientos, que son fluctuantes. Un día estoy aquí, estoy animado, otro día no. No fueron sus sentimientos, ni sus propias intuiciones. Ay, yo creo que esto. No fueron tampoco su propio deseo. Es que yo quiero aquello. No fue eso lo que movió a Abraham. Fue la palabra de Dios. Fue la promesa de Dios. Y nosotros tenemos que seguir viviendo de la misma manera. Un genuino creyente solo puede vivir por la fe en lo que Dios ha dicho. La única justificación es creer que lo que Dios dice es cierto.
que el que cree en la cruz, que nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesús, que paga por nuestros pecados, es justificado por la fe. Eso es lo que está tratando de resaltar durante todo este capítulo Pablo, y destaca de la vida de Abraham. Fue la fe, fue su confianza en lo que Dios era, en lo que Dios decía, y eso es lo que nos vamos a meditar en esta mañana, el carácter de esa fe de Abraham. Me gustaría que viéramos especialmente un par de puntos que viéramos, y posiblemente no pasemos del versículo 18 o 19, pero es tremendo el ejemplo que estamos encontrando en la vida de Abraham y que tenemos que seguir recordando e imitando esa fe. Y me gustaría animarte en esta mañana a que no te conformes a que tu fe sea débil. Si tu fe es débil, me gustaría retarte en esta mañana a que no te conformes a eso. A que tú busques más fe en tu vida para confiar más en las promesas de Dios y vivir a la luz de las promesas de lo que Dios ha dicho en medio de tus realidades diarias. En lugar de dejarnos arrastrar por nuestros sentimientos, por las impresiones, por nuestra manera de entender las circunstancias que vivimos. Esa es la tentación que tenemos. Dejarnos arrastrar por lo que parece. Pero esa no fue la fe de Abraham. Y ahora lo veremos. Abraham no se dejó arrastrar por lo que parece. Y me gustaría que en esta mañana la palabra sea un instrumento para poder ayudarte a seguir deseando crecer en fe y a experimentar la fe en tu vida, en medio de las diferentes situaciones, en medio de lo que puedas estar viviendo ahora. Sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios en medio de nuestro presente, de nuestro hoy, en medio de nuestras realidades? Porque si no vivimos nuestras realidades por la fe, no estamos agradando al Señor. La fe tiene que ser el instrumento, tiene que ser la experiencia de nuestras propias vidas. Y si nos falta fe, como quizás a los discípulos les pasó en muchos momentos, los discípulos en la barca, Pedro cuando estaba andando sobre el mar, les faltó fe, les dice el Señor. A nosotros también nos puede pasar. ¿Pero nos vamos a conformar a eso? Cada uno tenemos una decisión que podemos dar. Y podemos crecer y buscar eso, o simplemente conformarnos y decir, esta es mi vida y ya está, eso es lo que soy. Yo es que soy así. Espero que no digas, al salir de este culto, es que yo soy así. Y puedas decir, soy así, pero por el poder del Señor puedo ser lo que Él quiere. Me gustaría animarte a que hoy salgas de aquí diciendo eso. Que tengas la confianza de lo que Dios puede hacer en tu vida, que tú no puedes cambiar. Porque ser cristiano no es una cuestión de ser moralistas, de vivir moralmente, de ser éticos. No es cuestión de ser buenos, la salvación no es eso. Eso es una parte, quiero decir. La salvación es vivir confiando en lo que Dios dice y deseándolo para mi propia vida y buscándolo. Solo podemos vivir por fe. Permitidme que haga una oración. Señor, queremos venir delante de ti, venir a tu palabra, venir, Señor, conscientes de que te necesitamos, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo. Hay mucho recorrido todavía en nuestras vidas, si tú quieres. Y hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, que yo tengo que seguir aprendiendo, Señor, que yo quiero aprender. Señor, te ruego que tú hables a tu pueblo por tu palabra y siembres en nuestro corazón el deseo de más de ti,
de más de tu voluntad, de más fe en nuestras vidas para poder confiar y vivir en medio de esta vida en la que tú nos has puesto, en la que tú permites situaciones que no son fáciles, para que aprendamos a vivir por fe en medio de ellas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, como decía mi hermano al principio, a mirarte a ti. Ayúdanos a mirarte y a aprender del ejemplo de Abraham para vivir en esta vida, siendo lo que tú quieres que yo sea, siendo nosotros lo que tú quieres que seamos. No lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros pensamos, sino lo que tú quieres. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. En medio de este tiempo de incredulidad, Señor, de indiferencia a ti, en medio de tantas series que salen por ahí blasfemando tu nombre, Señor, ayúdanos a vivir confiados en ti. Ayuda a Emmanuel a vivir confiados en ti, Señor. Y llévate la gloria en medio de este pueblo. Llévatela, Jesús, porque es tuya, de nadie más. Amén. Me gustaría, vamos a leer el pasaje al cual vamos a estar meditando, es Romanos 4, versos 18 hasta el 21, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta ahí la palabra. Empezamos el versículo 18 con una declaración tremenda. Dice, Él creyó en esperanza contra toda esperanza. ¿Qué es lo que creyó? La promesa que había recibido en Génesis 15, la repite en Génesis 17, Génesis 18 y se cumple en Génesis 21. De que iba a recibir, ¿qué? Un hijo. Pero un hijo de Sara. No de otra mujer, de Sara. Y que a través de ese hijo iba a tener una descendencia que ni las estrellas, que no se podrían contar ni como las estrellas del cielo, o como la arena del mar. O sea, numerosísima. Era la promesa, era algo que Dios le había dicho. Dios le ha dicho, esto va a ocurrir. Y Abraham está esperando y sigue esperando, aun cuando no había ninguna esperanza. Abraham cree a pesar de toda evidencia del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. No hay evidencias. Oye, pues mira, yo ya veo que por ahí vienen las nubes y se va a acercar y va a llover. Y esas nubes lo que están diciendo es que, oye, va a llover. No había nubes en el cielo de Abraham. Versículo 19, ¿qué dice? Versículo 9 dice, y no se debilitó en la fe al considerar, al mirar, al darse cuenta, ¿de qué? De su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, 99 dice el capítulo 16 de Génesis, casi 100. O sea, ¿qué expectativa tendría un hombre de 99 años de engendrar un hijo, aun cuando fuera la mujer, tuviera 25 años? Bueno, pues no había, estaba muerto. Dice, y no solo la contemplación de su propia realidad personal, sino la realidad de ¿quién? De Sara también. Sara tendría como 90 años y era estéril. No tenía la posibilidad. Hoy ha habido en estos tiempos mujeres con 70 o 60 y tantos años que han tenido hijos, ¿no? De manera artificial, evidentemente. De manera natural, ¿no? Pero la realidad es que
no había expectativa, no, o sea, mejor, no expectativa, no había evidencia humana de que evidentemente eso se fuera a cumplir. Entonces, ¿tú qué pensarías si tú ya no pudieras tener hijos? Y tu esposa, porque tú tienes 100 años y tu esposa tiene 90, y tú dices, tu esposa tampoco, 90 años, como que no. Y Dios te dice, no, pero es que tú vas a tener un hijo. Exacto. Humanamente hablando, es razonable que Abraham hubiera desistido, dejado de confiar en la promesa, porque es que tiene sentido común. Es de sentido común. O sea, que no es posible. Aquí salimos los realistas. En mi casa, que yo creo que soy el más realista. Y los realistas empezamos a calcular las posibilidades, las alternativas, las opciones, vemos todo y decimos no es posible. Aquí hubiera salido mi impresión de sentido común. Pero Abraham no se deja llevar por el sentido común exclusivamente. El sentido común puede tener su lugar en algunos momentos, claro que sí. No estoy diciendo que hay que ser irracionales. Y creo que tampoco lo está haciendo Pablo, o sea, Abraham. Y luego veremos por qué. Lo que sí tiene claro Pablo, ¿qué es? Que Dios lo ha dicho. Que Dios ha prometido, que Dios le ha dicho que Él va a hacer lo que es imposible aparentemente para el ser humano. Esa es la esperanza. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Abraham. En algunos momentos podríamos justificar el no creer en Dios, en algunas de sus promesas. Es que las evidencias justifican que es que no se puede. Abraham podría decir, mira, es que no se puede, es que lo que Dios dice está muy bien, pero que eso no es cierto. Eso no puede ser. Es que es justo que no creas. Es razonable. Una pregunta, ¿nos pasa a veces a nosotros con algunas promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas esto? Que sale nuestro sentido común y decimos, no, esto no es posible. ¿Perdonar al que me ha hecho daño a mí? No, hombre, no, eso no va a ser. ¿Eso cómo va a ser? En buen jerezano, ¿no? Ah, que yo tengo que dejar la venganza del Señor, que si alguien me ha hecho daño, que yo no tengo que pagarle, que la venganza no es mía. A veces podemos llegar a justificar, ¿no? La venganza, es que mira cómo me han tratado. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Nos acordamos del Antiguo Testamento? No, pero es que eso... ¿Pero cómo va a ser eso de poner la mejilla? Que encima que te hagan daño, encima... Eso no es posible. Eso no es posible. Lo siento que no. Que no es el sentido común es que si tú me has hecho daño, cruz y raya, no te vuelvo a dirigir la palabra, no quiero saber más de ti. Y si puedo, tengo la oportunidad de clavarte, de darte un repasito, no te preocupes que lo voy a hacer. Humanamente, así es como piensan la sociedad que nos rodea, ¿no? Porque no piensan que es posible vivir sin vengarse. ¿Y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Pensamos que es posible vivir como Dios pide que vivamos? Perdonando, ayudando al que no puede. ¿Es posible confiar en medio de las tormentas de la vida y no ser dominados por los temores, por los miedos, por la angustia? ¿Y eso es posible? Pero es que eso no es posible, es que eso es muy difícil. Expresiones que salen por nuestras bocas, es que eso es muy difícil. Hombre, que sí, Dios lo dice, pero que... ¿Cuánto nos podemos ver ahí así, en esa situación? ¿Tú te ves a ti así?
nuestros pensamientos, nuestra lógica, domina muchas veces nuestros corazones y nuestras vidas, en lugar de lo que Dios dice. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos, darnos cuenta de que estamos pensando de manera lógica, pero sin ver a Dios. Pero sin ver a Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Abraham? Que a pesar de las evidencias, a pesar de que su pensamiento podría decirle, no, es que esto no es posible, se paró y dijo, y quiso confiar y reconocer que lo que Dios había dicho era cierto. Él no entendía todo, pero dice, Señor, tú lo has dicho, en ti voy a esperar. Y Abraham no fue un hombre perfecto, no lo fue, tuvo sus puntos, tuvo sus momentos y tuvo sus caídas. Hubo momentos en los que pidió a Sara que dijera que era su hermana, hubo momentos en los que tuvo que buscar, que permitió que Sara le dijera, no, ten hijos con Agar, y lo aceptó. Hubo momentos en los que él tuvo temor, sí, es cierto. Pero cuando la palabra nos habla de que es un ejemplo de fe, ¿de qué está hablando? De su vida, no de momentos, no de puntos, que todos, cada uno de nosotros podemos vivir momentos, puntos temporales en los que caemos, nos damos de morros, fracasamos. Nos pasa a todos. Es la realidad. Pero la palabra, y Pablo está contemplando la vida de Abraham. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó y cómo terminó? ¿Y qué es lo que vemos a través de Romanos? ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Que empezó bien y terminó bien. Que perseveró en fe a lo largo de su vida, a pesar de los fracasos que pudiera tener en algunos momentos de su vida, como tú y yo. La pregunta es, ¿tú y yo vamos a perseverar en fe? ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres mantenerte firme, creciendo, buscando más fe para tu vida en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos? Cada uno de nosotros necesitamos perseverar en esa fe que vemos en Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Perseveró en fe a pesar de las evidencias. Podríamos traducirlo de esa manera más simple. Y lo que hace él es enseñarnos a ti y a mí que tenemos que seguir perseverando en fe. Me encanta el ejemplo que el Señor hace de una viuda en Lucas 18. ¿Os acordáis la viuda de Lucas 18? ¿Cuál es la característica de esa viuda? Persevera en la oración. Dice el texto, empieza Jesús diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla de perseverancia y utiliza la oración. Pero ¿cómo termina el pasaje en el versículo 8? Jesús hace una mención de un aspecto muy, muy importante en la vida de un creyente. La fe. Y dice el texto, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando venga Jesús, hallará hombres y mujeres que crean en Dios, que perseveren en su fe y que sigan esperando la respuesta de Dios para sus vidas. ¿Habrá hombres y mujeres así cuando venga Jesús? Yo quiero ser uno de esos. A pesar de mis fracasos. Pero yo quiero ser uno de esos. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres seguir confiando en Jesús y esperar de Él su ayuda en medio de las necesidades que puedas estar viviendo? ¿O quieres buscar otra alternativa? La tienes. Si quieres otras alternativas, las hay. A ver, las hay. Otra cosa es el resultado que esas tengan. Pero Jesús pone ejemplo a esta mujer porque buscó a Dios y perseveró. Y el ejemplo es
de una mujer que busca un juez injusto. ¿Cuánto más sabiendo que al que nosotros tenemos es un Dios bueno, justo, fiel, amoroso, misericordioso con nuestras vidas? ¿Cuánto más? Y utiliza Jesús y habla también de determinación en otro pasaje, en Mateo, de una mujer gentil, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Y se acerca a Jesús en el capítulo 15 y con determinación, con un anhelo, un deseo profundo de que Dios le ayude. La mujer cananea o sirofenicia, depende del pasaje o en el libro, en el Evangelio que lo leamos. ¿Qué hace esa mujer? Tiene a su hija enferma, es una mujer que ella dice que está dominada por el demonio, hay una enfermedad. Y Señor, ayúdame, le pide, Señor, ayúdame. Y el Señor dice al principio que no le respondió. Guarda silencio. Capítulo 15 de Mateo, verso 23. Jesús no le respondió palabra. Fácilmente podría haber dicho, ni siquiera se dignan decirme algo, pues entonces me voy. A veces a nosotros nos puede pasar, ¿eh? Pero esta mujer dice, no, tiene determinación, persevera, cree que Jesús puede ayudarle. Y está ahí y lo busca. Y encima los discípulos, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es que nos está molestando y esta encima está dando aquí el espectáculo. Señor, llévatela, dile que se vaya. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué determinación? ¿Y Jesús qué es lo que le responde? ¿Qué es lo que ve Jesús en ese corazón, en esa vida? Fe, exacto. Y le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. No le dice pequeña o poca como fueron los discípulos, le dice, grande es tu fe. ¿Tú quieres esa fe? Yo quiero esa fe para mi vida. La necesito. Necesito esa fe para mi alma. Mi vida depende de eso, de que yo confíe en Jesús o no, o que sean las circunstancias las que dominen y se conviertan en el Dios de mi vida. ¿Qué es lo que quieres? La decisión está en ti y en mí. Cada uno tenemos la responsabilidad. ¿Qué deseos alimentas, fomentas en tu corazón? Buscar a Dios, confiar en su palabra, reconocer que lo que Dios dice es verdad y perseverar ahí, o, bueno, un poquito de sueño, un poquito de descanso. Abraham mostró claramente determinación, confianza en la promesa de Dios, por lo que él dijo. ¿Tu mente se llena rápidamente de razones para no confiar en lo que Dios dice? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso puede ocurrir, es parte de las tentaciones que sufrimos. Nuestra mente enseguida piensa no en lo que Dios dice, sino en lo que podría pasar. No en lo que Dios dice, sino en lo que será. ¿Tu mente no funciona así? La mía sí, ¿eh? Fácilmente, rápidamente se llena uno de ideas que dice, no, pero es que esto... ¿Y sabes qué yo necesito? Yo necesito ayuda para eso. Para cambiar eso, porque si no, yo voy a seguir siendo así, no, peor.
Porque si abandono un área en mi vida, eso cada vez va cayendo más hacia abajo, cada vez es más grande, es como una pelota de nieve, se va haciendo. Si voy permitiendo la incredulidad en mi corazón, eso va creciendo. Y se va trasladando de una cosa a otra. Y va afectando a otros. Porque mi incredulidad puede afectar a otros que están a mi alrededor, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Abraham permitió eso? No lo permitió. Fracasó en algún momento, sí. Pero, ¿sabes? Él buscó que Dios le ayudara en medio de todas esas situaciones. Porque si no, ¿cómo es posible que luego, cuando llega y Dios le dice, le da a su hijo tremendo regalo, bendiciones, espectacular, la llegada de un hijo cuando tenían 100 años, el milagro es cumplido? Y ahora Dios le dice, entrégamelo. ¿Y dónde está la fe de Abraham? Ahí. Ahí estaba. Porque no entiende todo, pero cuando sube al monte, le dice, habla en plural, vamos a sacrificar y volveremos, le dice a sus siervos. Confiado, dice Abraham, dice Hebreos, ¿de qué? De que Dios tenía el poder de resucitar a los muertos. Eso es lo que vemos en el capítulo 4 de Hebreos también, pero Hebreos 11 dice eso, lo resalta. Por la fe, versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Lo ofreció. ¿Qué regalo Dios te ha dado que no estás dispuesto a ofrecer? Hay cosas en tu vida que Dios te ha dado y no las vas a soltar ni amarrado. Y Dios te está diciendo, abre la mano, abre la manita. Uno de los mayores tesoros de Abraham era su hijo. Y Abraham hizo así. Es tuyo, Señor. Es tuyo. No es mío. Tú me lo diste. Es tuyo. Para ti es. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa era la esperanza que tenía Abraham, de que Dios tenía el poder, que si le pedía algo, de resucitar a aquel que le estaba pidiendo, a su propio hijo. No sabía cómo iba a hacerlo Dios, pero se fió de Dios, confió en su palabra, descansó en lo que Dios decía. No era su intuición, no eran sus sentimientos, era lo que Dios había dicho y decidido. Y lo hizo. Dios te está pidiendo hoy en este tiempo en tu vida algo, que hagas algo. Hay cosas que te está Dios pidiendo quizás hace tiempo y no estás escuchando porque quizás crees que no es posible o no te apetece. Dios nos pide que creamos en lo que nos pide. Dios nos está pidiendo, y Dios te está pidiendo en esta mañana, hermano, hermana, que mires al Señor, que confíes en que lo que te está pidiendo es lo mejor para tu vida. ¿Te está pidiendo perdonar a alguien? No digas,
Eso no es posible. Eso es muy difícil. No lo digas. Dile al Señor, Señor, no puedo, pero tú tienes el poder para ayudarme. Tú tienes el poder para cambiar mi corazón. La auténtica fe es eso. La auténtica fe son gente buena. La auténtica fe es gente que cree a Dios y que dice, tú lo dices, Señor, pues por ahí voy a caminar. Tú dices, Señor, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Lo creemos? ¿Creemos que eso es cierto? ¿O eso es solo para el pastor? El Señor nos dice que busquemos su rostro continuamente, que demos gracias, que nuestra vida esté llena de gratitud, que nuestro corazón esté lleno de gratitud. Si no lo hacemos, es que no tenemos fe. La respuesta de gratitud de nuestros corazones es una respuesta de fe. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que creas de su palabra? A Moisés, a Abraham, que creyera que le iba a dar un hijo. ¿Y a ti? ¿Y a mí? ¿Qué nos está pidiendo? Su palabra nos habla muchas cosas y nos enseña muchas cosas y nos dice que creamos muchas cosas. ¿Hay algo en lo que últimamente Dios te está diciendo? Escúchame, escucha lo que yo te estoy diciendo. Cree que lo que te estoy diciendo es lo mejor para tu vida. Vive tras la verdad que encuentras en las Escrituras. No son nuestros deseos, ni nuestros pensamientos. Es lo que Dios dice. Lo que Dios dice tiene que dirigir nuestras vidas. Y si no lo permitimos, nosotros somos los señores de nuestras vidas. Y Dios quiere ser el Señor. Él quiere ser Dios en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tenemos que pararnos, a mirarle, a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres ahora de mí? ¿En qué quieres que confíe en ti? ¿De qué maneras tengo que creerte? Que no lo estoy haciendo. Y viendo este texto me preguntaba también, ¿por qué esa determinación de Abraham? ¿Por qué tenía tan claro que tenía que hacer caso a Dios y confiar en Él y creer? Y leía el texto y seguía leyendo en el capítulo 4 de Romanos y el versículo 18 decía, Él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Su esperanza, su profunda esperanza, en medio de la ausencia de evidencias, estaba fundada en lo que Dios decía. Eso es brutal. Esto está ahí distrayendo, no quiero que os distraiga. Pero lo que estaba realmente tratando de decir aquí Pablo es que su fe no estaba fundando en sus ideas, en sus deseos personales. Ay, me gustaría, no sé, una casa más grande, o me gustaría, no sé, cualquier cosa. No estaba fundada en sus intuiciones, en sus deseos, en sus sentimientos. No estaba fundado en eso, estaba fundado en lo que Dios había dicho. Eso es tan importante de que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces lo pasamos como inadvertido, se nos pasa de manera inadvertida. Pero la fe, él pudo llegar a tener fe porque confió en lo que Dios dijo. Hoy tenemos las Escrituras y tenemos el
regalo precioso de tener montones de Biblias, montones de versiones. La escuchamos muchas veces, escuchamos predicaciones durante la semana, en la iglesia, escuchamos por todos lados, y a veces no sé si es que estamos saturados de Biblia, como que a veces me da la sensación de que nos tenemos que preguntar si le prestamos la atención que merece, porque es Dios hablando. Cuando estamos acercándonos a las Escrituras, es Dios hablando, es Dios dirigiéndose a ti y a mí, y diciéndonos de qué manera tenemos que vivir, cómo tenemos que ser. Y eso es parte de lo que tenemos que seguir viendo en la vida de Abraham. Abraham fue alguien que le hizo caso, consideró lo que Dios estaba diciendo, porque es lo que está queriendo resaltar el texto, cuando dice, conforme a lo que se le había dicho. ¿Dicho quién? Dios. Conforme a lo que se le había dicho. Su manera de vivir estaba acostumbrada a tener en cuenta aquello que Dios había dicho. Eso tiene que ser parte de nuestra propia experiencia. ¿Vivimos de esa manera? Considerando que eso que estamos persiguiendo en nuestras vidas es lo que Dios ha dicho. Porque eso es parte de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En las Escrituras tenemos montones de promesas que nos recuerdan qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere hacer. Decidme alguna promesa que tengáis en vuestras mentes, que recordéis, que sea algo que el Señor os está hablando a través de ella. ¿Alguien? ¿Quién se atreve a decir una? A citar un versículo. Que no, bueno, Mateo 28, no sé si está el texto ese de 20, Mateo 28, 20, donde dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Esa es una preciosa promesa. Y siempre nos damos cuenta, o estamos recordando que en medio de las dificultades de la vida Dios está con nosotros. ¿Qué dificultades estás pasando tú ahora? ¿Qué situaciones están trayendo angustia a tu vida? ¿Estás viendo a Dios ahí en medio de esa situación? ¿Estás recordando que Jesús dice que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo? La tentación que tenemos es que no. La tentación que realmente nos mueve muchas veces es apartarnos de que Dios está a nuestro lado y buscar nosotros, ver la manera, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, nos llenamos de temor y nuestras vidas se mueven dominados por las circunstancias. Esa es la tentación que te puede ocurrir a ti y a mí. ¿Te está ocurriendo eso? El Señor nos dice que nos acerquemos a Él para buscar de qué manera vivir en medio de las circunstancias, confiando en que Él ha dicho cómo tenemos que vivir en medio de esas circunstancias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando llegan los momentos de temor, buscamos de manera perseverante a Dios. Oramos lo normal, oramos 2, 3 veces, como no responde así, nuestras vidas se hunden. Confiar en las promesas de Dios significa recordarlas y decirles, Señor, es cierto que hay una realidad que está intentando dominar mi vida, pero Señor, quiero que seas tú, por la fe en tus promesas, en lo que tú has dicho. Señor, ayúdame a vivir en paz. Filipenses 4, 7, después del 8 viene, después del 6 viene el 7, ¿verdad? Toda la vida, ¿no? Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús.
El confiar en Dios trae un efecto a nuestras vidas. El ver a Dios trae efecto a nuestras vidas. El no verlo, también. También. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a descansar? Una de las cosas que creo que está demostrando también en este texto en el que estamos meditando ahora, en este versículo 18, cuando dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creo que una de las matices que está ahí tratando de resaltar el texto es que Abraham está fiándose de su Dios, porque lo conoce. Porque lo conoce. Cuando conocemos a una persona, sabemos si podemos fiarnos de ella o no. Hay personas a nuestro alrededor que conocemos, de las que sabemos que no nos podemos fiar, porque dice, sí, yo llegaré a las 7 y llega a las 7:30 o a las 8. ¿A que no ha pasado eso a vosotros? A ti no. Eso no pasa. Pero también sabemos que cuando alguien dice, yo voy a estar a las 8, esa persona está a las 8. Y si puede, hay personas que están a -5. Lo conoces, ¿verdad? A que sabemos que hay personas así, personas de las cuales nos podemos fiar, que sabes que su palabra la va a cumplir, que no es que va a decir una cosa y mañana otra. Dios es así. Abraham sabía que Dios iba a cumplir, que era fiel, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Abraham sabía que Dios había dicho algo y lo iba a cumplir, y mañana no iba a cambiar. No, lo iba a cumplir. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a la persona, sabemos si es de fiar. Abraham sabía que Dios es de fiar, porque le conocía. Por eso, él tenía esa confianza. Su fe no estaba puesta en ideas, su fe no estaba puesta en simplemente verdades, su fe estaba puesta en una persona con la que tenía una comunión, tenía una relación. Por eso Dios dice en Jeremías 9, ¿qué es lo que nos invita? En el versículo 24 de Jeremías. ¿Alguien se acuerda? A conocerle. Nos invita a conocerle, a profundizar en el conocimiento de su persona, a intimar con Dios. Porque evidentemente en la medida que intimamos con una persona es cuando la conocemos. Y eso es lo que está diciéndonos el Señor. Versículo 24 de Jeremías 9. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que yo soy Dios. Abraham tenía claro esto, que quien estaba llamándole a confiar en él no era cualquiera, era Dios mismo, el auténtico Dios del cual es digno de que nosotros confiemos en él y esperemos en él. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Necesitas fe? Pues necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios, en la intimidad con Dios. No hay otro medio. Buscar la presencia de Dios. ¿Quieres ser bendición? ¿Quieres ser útil? ¿Quieres ser un instrumento de Dios para bendecir a otros? Tienes que buscar intimidad con Dios. Necesitas conocer a Dios. No puedes confiar en Él y esperar ver el poder de Dios, el fruto de la obra de Dios, la mano de Dios en tu vida, sin conocimiento de Dios. Porque sin conocer
cada día profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Si nos conformamos a cuando nos convertimos, pensamos, bueno, yo ya he conocido al Señor, ya tengo el billete al cielo, ya está, mi fe pues ya se irá moviendo como quiera. Si no tenemos determinación por buscar a Dios, es como un jardín. ¿Qué ocurre en un jardín cuando no se cuida? ¿Se llena de qué? De hierbajos, ¿verdad? Matorrales. Nuestras vidas es igual. Si no cuidamos, si no buscamos la manera de poder invertir en nuestras vidas se van a llenar, nuestros corazones se van a llenar ¿de qué? ¿De fe? Si no buscamos la presencia de Dios, se llenarán de incredulidad. Ah, esto no es posible. Sí, hombre, Dios dice esto, pero esto es muy difícil. Ahora yo voy a buscar tiempo para estar con Dios. Ir a la iglesia, sí, bueno, cuando me vaya bien. Hombre, pero tampoco hay que ser tan radical. Eso de ir a la iglesia todos los domingos, eso es demasiado radical. Eso, hombre, eso es para el pastor y el anciano, el diácono, ¿no? Emilio, eso es para ti y para mí, ya está. O cuando lo sienta, cuando yo me sienta en el corazón, pues ese día que yo lo sienta, entonces sí. Lo que Dios dice está bien. Hay una profunda necesidad, es tener comunión, intimidad con el Señor, para seguir siendo transformado por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. En la medida que tenemos intimidad con Dios, Dios va haciendo su obra en nuestros corazones. Porque lo que yo necesito, sobre todo, no es simplemente una apariencia de cristiano, de una serie de acciones. Lo que yo necesito sobre todo es que Dios transforme este que está aquí, que no puedo con él. No puedo transformarlo, no puedo cambiarlo, no puedo quitar ni arrancar los deseos que a veces surgen de mi corazón. No puedo. Eso es lo que dice la religión, que se conforma con una estética, con una apariencia, pero la fe auténtica busca que Dios transforme el corazón. Y eso solo puede ocurrir teniendo intimidad con mi Dios, buscando tiempo para estar delante de Él, y para dejar que Él cambie mi corazón y cambie mis deseos, cambie mis miedos, cambie mis temores, cambie mis egoísmos, cambie mis orgullos, cambie mis falsas ideas, me ayude a mirar y a ver la vida como Él quiere. Eso solo pasa si tenemos intimidad con Él, si buscamos agradarle. Me gustaría animarte a que en esta mañana salgas de aquí con el deseo, la propuesta en tu corazón de pedirle al Señor que te ayude a crecer en fe. Que no te conformes a lo que estás viviendo ahora. Dios nos llama a no conformarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese va a ser el modo en el que vamos a descubrir la voluntad de Dios. Vamos a entender claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo vamos a perseguir. Pero si no somos transformados, nuestra luz no va a brillar, no va a alumbrar. Nos dará miedo decirle a nuestro compañero en el trabajo que hay un Dios vivo que cambia vidas, que transforma vidas. Nos dará miedo. Pero si conocemos a ese Dios vivo, real, y estamos buscándole, y estamos diciéndole, Señor, transfórmame, ayúdame, que tu palabra sea real en mi vida, que no sea solo un cuento. Si eso es real, vamos a ser siervos de Dios, vamos a ser útiles. Los que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos. No seremos religiosos, no seremos simplemente religiosos profesionales, sino hombres y mujeres de fe, que creen en un Dios vivo, capaz de transformar mi vida y la de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Lo crees? Y si no lo crees, ¿quieres creerlo? Espero que sí. Que en tu corazón esté ese anhelo. Y dejes que Dios siembre eso y que lo
lo afirme en tu corazón a fuego. Que Dios te llene, te ayuda a crecer en fe, a ser un hombre y una mujer de fe, porque eso es lo que Dios busca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ya puedes ser lo buena gente que tú quieras. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Solo Dios tiene el poder para ayudarnos. Él tiene el poder. Él es poderoso, Él es fiel. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y Él por eso nos dice, venid a mí, venid a mí. Confiad en mí, descansad en mí, busca mi rostro, buscadme y viviréis, dice Amós, ¿verdad? Esa es nuestra necesidad. Y me gustaría animarte a que en esta mañana tú le pidas a Dios, Señor, ayúdame. No quiero conformarme, necesito más de ti. No quiero conformarme. Señor, transforma lo que tienes que transformar en mi corazón. Ayúdame a ser un hombre de fe, una mujer de fe, para darte gloria a ti, para bendecir a los que están a mi alrededor, en medio de tu pueblo o fuera. Pero ayúdame a ser de bendición. Dame fe para eso, para ser bendición. Señor, ayúdanos. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. Señor, tu palabra tiene que ser la que debe dirigir nuestras vidas. Tú quieres que sea tu palabra la que dirija nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser realistas, pero realistas llenos de fe. Señor, queremos confiar en ti, en tu palabra, en medio de cada una de las situaciones, circunstancias, momentos, dificultades, tentaciones, luchas, debilidades, en medio de toda nuestra realidad. Te necesitamos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos como pueblo, ayúdanos, Señor, a verte, a confiar en ti, a creer en tus promesas, a recordar tus promesas, a memorizar tu palabra para recordar lo que tú dices. En medio de cada una de nuestras circunstancias, recordar quién eres tú, qué es lo que tú has dicho, cómo tú has dicho que vas a ayudarnos en medio de cualquier situación. Señor, no hemos sido llamados por ti a ser dominados por las situaciones que vivimos, sino a ser dominados por ti, por tus promesas, por tu verdad, por tu palabra, por lo que tú has dicho, por quién eres tú, porque tú eres todopoderoso para cumplirlo y fiel para llevarlo a cabo. Y tú has dicho que lo vas a hacer y tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Si lo has dicho, lo vas a hacer. Tú has dicho que vas a estar a las 8 y estarás antes de las 8, porque tú eres fiel a tu palabra y porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Dios. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, a confiar en ti, a crecer en fe, a desear crecer en fe. Señor, siembra en medio de Manuel el deseo de crecer en fe. Llévate la gloria en medio de nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestro fracaso. Pero a pesar de ellos, queremos mirarte a ti y queremos confiar en ti, queremos confiar en tu palabra, queremos confiar en lo que tú has dicho. Señor, ayúdanos, llévate la gloria en medio de tu pueblo. Exáltate, oh Rey, exáltate. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.